Bien, retorno por favor, ¿la están viendo? Sí, profesor. Se Ya. ve. Jerry les ha debido pasar también una, ¿cómo se llama? Un WhatsApp donde había una información, ¿la han recibido? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto, ya. Ya. Traten por favor de tener un cuaderno al lado, vamos a ir parte por parte, pero escúchenme bien. No basta con hacer, tienen que estudiar esta parte, ¿ya? Porque hay cosas que necesariamente las tenemos que memorizar. Entonces, esto es un poquito, o sea, no es simplemente un ejercicio de aplicación, ¿ya? Entonces, por favor, tienen que estudiarlo. Esto es una cosa ya bastante técnica, bastante especializada. Dice, permite que el administrador financiero analice las fuentes y los usos de los flujos de efectivo que ocurrieron durante un año. Constituye un registro histórico que indica el origen de los recursos y cómo se aplicaron. Se llama estado de origen y aplicación, pero también en otra bibliografía puede aparecer estado de fuentes y usos. Anoten eso. ¿Ya? No vayan a pensar que es otra cosa, ¿ya? Ahora, dice, la utilización del capital de trabajo en la preparación del estado de origen y aplicación de fondos se basa en la creencia de que los activos corrientes, que por definición pueden convertirse en efectivo a corto plazo, así como el propio efectivo disponible, pueden utilizarse para pagar los pasivos corrientes de la empresa. Bien, vamos a dejar un poquito la teoría y vamos a entrar acá. Ya. Dice clasificación de orígenes y aplicaciones. Los orígenes son partidas, dice, que aumenta el efectivo de la empresa, en tanto la aplicación de caja son partidas que la disminuyen. ¿A qué le llamamos orígenes? Dice, una disminución en el activo, una disminución en el activo. Se supone que si nosotros disminuimos el activo, ¿ya? De repente estamos vendiendo algo, pero si nos estamos deshaciendo de un activo es de repente para pagar alguna obligación. Entonces, es en ese momento que la disminución de un activo se vuelve en un origen, Ahora, acuérdense que si nosotros hacemos una revisión de los activos, vamos a encontrar pues los activos corrientes y los activos no corrientes. Entre los activos corrientes va a aparecer el inventario. La disminución de un inventario constituye un origen. Acá es bueno hacerles notar lo siguiente. Hay muchos balances generales que llegan al final del año y puede parecer que las cuentas están en azul. Pero ¿qué cosa ha pasado? Si ustedes ven la cuenta de inventarios, está inflada, o sea, hay mucho inventario. Y si ese inventario está referido de repente a productos que se deterioran o productos que sufren de una gran obsolescencia rápidamente, en realidad esa empresa ha fracasado, ¿ya? Porque ¿de qué cosa le sirve tener inventarios que no los puede mover? Es más o menos lo que ocurre con una empresa financiera. El negocio de una empresa financiera, concretamente de un banco, es vender dinero. El dinero actúa como una mercancía. Por eso se dice que el dinero no es un flujo, es un stock. Así como tengo 10 camisas, también tengo cierta cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa si los clientes, y mucho de eso de repente podría ocurrir en esta situación tan trágica en la economía peruana, en que las personas no van a poder pagar sus obligaciones?
y la ley va a tener que moverse, va a tener que seguir su ritmo. Entonces, si el banco empieza a embargar las propiedades con las que garantizaron los créditos, el negocio del banco no es vender bienes inmuebles. Entonces, lógicamente, en ese momento, el banco deja de vender lo que debe vender, que es en este caso dinero. ¿Bien? Entonces, esos son problemas. Por eso vuelvo a decirles, cuando una empresa cierra su balance con altos volúmenes en el inventario, quiere decir que ha tenido una mala gestión. Vamos a seguir entonces. Dice, una disminución en el activo. Perfecto. Un aumento en el pasivo. ¿Por qué un aumento en el pasivo es origen? Porque generalmente puede deberse, acuérdense que el pasivo es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Capital de corto plazo y deuda de largo plazo. Y todo eso se llama financiamiento, Entonces, si está aumentando el pasivo es porque estoy consiguiendo dinero. Anoten eso. Si estoy aumentando el pasivo es porque estoy consiguiendo dinero. Por eso se vuelve en un origen. Las utilidades netas después de impuestos, es lógico que si una parte de esas utilidades, se van a reinvertir dentro de la empresa, ya sea como utilidades retenidas o como capitalización de utilidades, voy a repetir, ya sea como utilidades retenidas o como capitalización de utilidades, va a constituir en un origen, o sea, nos va a generar plata. Ahora, la depreciación de por sí constituye un origen. Muchas empresas piensan que la depreciación simplemente es un movimiento contable. No, el reservar una cantidad de dinero en depreciación para reponer el activo es un procedimiento altamente saludable para que casualmente nosotros podamos reponer los activos que se están depreciando. ¿Ya? Entonces, constituye un origen. Y por último, dice la venta de acciones. Una de las formas más cómodas de financiarse, algo de esto creo que vamos a ver en la tarde, es vender acciones, Si yo soy una empresa que cotiza en la bolsa, ¿ya? Acuérdense que se les ha dado un trabajo del mercado alternativo de valores, y generalmente ese mercado alternativo de valores era para que las empresas, no las grandes empresas, sino las pequeñas empresas que están bien formalizadas, que están bien saneadas, puedan ofrecer títulos de su deuda en el mercado de valores. Esa es una forma de conseguir un financiamiento que está libre de intereses, Entonces, la venta de acciones es una cosa muy interesante para financiarse. En conclusión, una disminución en el activo, un aumento en el pasivo, utilidades netas después de impuestos, la depreciación y la venta de acciones constituyen orígenes. Ahí abajo, en el párrafo que viene, hay algo de explicación. Dice, una disminución en un activo es origen en el sentido de que si el activo de la empresa disminuye, la salida debe haberse aplicado a una utilización de efectivo. Lo que les decía, si me deshago de algo es para utilizar ese dinero, no lo voy a dilapidar. Ahora, la regla general para ajustar las utilidades netas después de impuestos, dice, de tal manera que originen flujos de caja proveniente de las operaciones, es agregar nuevamente la provisión de gastos que no implica desembolsos en efectivo. Eso que parece chino está en el recuadro amarillo. Esto lo vamos a ver cuando estemos haciendo en la última semana el flujo de caja real para hacer las mediciones, para aplicar los indicadores financieros en los proyectos de inversión. El flujo de fondos real, cuyo acrónimo es FFR,
¿ya? Se obtiene sumándole a la utilidad neta la depreciación, ¿ya? Sumándole a la utilidad neta la depreciación. Ahora, a estas dos partidas, utilidad neta y depreciación, son las primeras partidas de los orígenes. Son las primeras partidas de los orígenes. Utilidad neta y depreciación. Ya les voy a indicar que esta es otra forma de analizar la salud de una empresa. ¿Ya? Es otra forma de analizar la salud de una empresa. Dice, la utilidad neta más la depreciación significa origen proveniente de operaciones. Ese acrónimo OPO significa origen proveniente de las operaciones. ¿Ya? Dice, si representa del 20% al 30% del total de orígenes, es una empresa financieramente saludable. Cuando estemos en ese momento van a ver que, ¿cómo se llama? Cómo se puede identificar este asunto. Y eso nos puede indicar que la empresa está bien o está mal. ¿Ya? Entonces, tenemos los orígenes que necesariamente ustedes tienen que estudiar. Si tenemos orígenes, también tenemos la aplicación, ¿ya? Entonces, es lo contrario. Dice, un aumento en un activo. ¿Por qué es una aplicación? Porque he utilizado dinero para comprar algún activo. Entonces, al hecho de utilizar el dinero para comprar ese activo, constituye pues un uso o aplicación. Por eso un aumento del activo es una aplicación. Una disminución en un pasivo, fundamentalmente estoy agarrando dinero para pagar ¿qué cosa? Una deuda. ¿Ya? Entonces estoy utilizando dinero, estoy aplicando dinero para disminuir mis cuentas por pagar, En ese sentido, es una aplicación. Una pérdida neta es el resultado, pues, de una mala gestión, o sea, de haber aplicado mal ¿cómo se llama? Mi dinero. He tenido una mala gestión y por lo tanto he tenido una pérdida neta. En ese caso es una aplicación. El pago de dividendos, no los estoy recibiendo, los estoy pagando, ¿ya? Es también una aplicación. Y una aplicación también la constituiría la readquisición o retiro de acciones. Si en el caso anterior he vendido acciones para financiarme, después de un momento cuando ya he utilizado ese dinero y he tenido ganancias, lo más prudente será volver a comprar esas acciones, porque si es que he vendido acciones estaría perdiendo el control de la titularidad de la empresa. Entonces, en cuanto pueda voy a readquirir esas acciones o las voy a retirar. Entonces, en ese sentido también se vuelve una aplicación. ¿Ya? Entonces, en general, un aumento del activo, lo contrario, una disminución en un pasivo, una pérdida neta, el pago de dividendos y la readquisición o retiro de acciones se vuelve en aplicaciones. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. En el último párrafo, ya no leamos, en el último párrafo dice, en general, los aumentos en los activos son aplicaciones de fondos, en tanto que las disminuciones en los activos dan origen a los fondos, Ahora, vamos a ir a la parte práctica, para salir de la teoría, pero debemos tomar en cuenta a qué le llamamos orígenes y a qué le llamamos aplicaciones. Dice ajustes especiales.
¿Qué cosa necesito para el estado de origen y aplicación de fondos? Dice el estado de resultados del periodo actual, el balance del mismo periodo y el balance del periodo anterior más cercano. Es prácticamente lo que siempre hemos estado utilizando también para hacer análisis financieros. Ahora, vamos a, ¿cómo se llama? A analizar 3 ajustes que debemos hacer, ¿ya? Porque no siempre las cuentas se presentan de la misma manera en los balances. Entonces hay que tener en cuenta estos ajustes. No son nada difíciles, está el ejemplo. Pero lógicamente, vuelvo a repetir, tienen que entrenarse en aplicarlos, ¿eh? ¿Qué cosa dice? Cambios en el activo fijo. Cambios en el activo fijo. ¿Me están escuchando, por favor? Sí. Sí, docente. Ya. Cuando lleguemos al ejercicio se va a ir aclarando más. Pero vamos yendo por acá. Dice, existen 2 formas básicas, ¿ya?, por las cuales los activos fijos pueden hacerse aparecer en el balance. La primera forma es más detallada y no requiere de ninguna atención especial. A ver, ¿qué nos dice? Supongamos que una empresa tiene los renglones de activos fijos que se detallan más abajo en su balance y que la depreciación es de 500, como se indica en el estado de resultados del 2005. Para que se ubiquen, no estoy hablando de terrenos, anoten, no estoy hablando de terrenos, estoy hablando de activos fijos depreciables, de activos fijos depreciables. Necesariamente, queridos alumnos, ustedes ya tienen que manejar estas cuentas, si no, pues no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, si nosotros nos ponemos en la inversión inmovilizada o activo no corriente, ¿qué cosa vamos a encontrar? Va a haber una parte donde van a aparecer los terrenos no se deprecian, pero después van a aparecer todos los activos fijos depreciables. Y acuérdense que pegado al activo está su depreciación, pegado al activo aparece su depreciación. Y eso es lo que está pasando acá. Analicemos el asunto. No nos interesa saber qué tipo de activo, puede ser un carro, puede ser una computadora, una impresora, puede ser un mueble, qué sé yo. Ahí dice, activos fijos. El 2004, 9.500. El 2005, 10.200. La depreciación acumulada al año 2004 era 4.200. Y al año 2005, 4.700. Y acá aparece el activo fijo neto, que ya es la, ¿cómo se llama? La resta de la depreciación al activo. La resta de la depreciación al activo. Ya, eso es lo que figuraría en un balance, en esa parte. Ya, acá nos están mostrando esa partecita. Dice, en este caso la variación de los activos fijos de la empresa fue de 10.200 menos 9.500, como están mirando ahí del 2005 al 2004, igual 700. ¿Qué cosa dice? Este cambio en los activos fijos aparece como una aplicación de fondos. Aparece como una aplicación de fondos. ¿Por qué aparece como una aplicación de fondos? Hubiera sido interesante que les diga, porque tienen que, ¿cómo se llaman? Que me hubiera gustado que impriman esto. ¿Qué cosa dice acá? Aumento del activo. El aumento del activo es, ¿qué cosa? Una aplicación. Estoy pasando del 2004 de 9.500 a 10.200. ¿Qué cosa ha habido? Un aumento en el activo.
y un aumento en el activo, ¿cómo se llama? Aplicación. Entonces, por ejemplo, para que ya se vayan acordando, al lado del 2010, del 10.200 podrían abrir un paréntesis y ponerle una A mayúscula. Y eso me estaría diciendo que es una aplicación. O sea, he utilizado fondos para aumentar mis activos. La diferencia entre la depreciación acumulada, 4.700 menos 4.200, 500, es igual a los cargos por depreciación en el estado de resultados de la empresa. Acuérdense que la depreciación se traslada del estado de resultados. Les diría, el caso Patito y las cosas anteriores que hemos hecho. Tienen que tener presente eso, para que se pueda entender. Hasta allí no habría problema, o sea, se puede identificar al activo fijo la depreciación que le ha restado y en cuánto ha quedado los activos fijos netos. Sin embargo, puede haber balances donde no nos hablen de activos fijos ni de la depreciación. Solo va a aparecer la cuenta activo fijo neto. Activo fijo neto. Eso es lo que nos está diciendo el segundo párrafo. Dice, la manera menos detallada de mostrar los activos fijos en el balance, subrayen eso, menos detallada, constituye mostrar solamente activos fijos netos. Supongamos que una empresa tiene los activos fijos siguientes y la depreciación de 500 se canceló en el estado de resultados. O sea, lo que me está mostrando este balance ya no es esta información discriminada, sino me está mostrando así. Activo fijo neto dice 5.300, el 2004 y el 2005 5.500. Entonces dice, para hallar el cambio, si lo hay en los activos fijos de la empresa, se utiliza la siguiente fórmula. ¿Qué cosa dice ahí en esa fórmula? Dice variación del activo fijo en el periodo T, que debe ser el 2005. Eso es igual al activo fijo neto del periodo T más la depreciación del periodo T menos el activo fijo del periodo anterior. ¿Ya? Menos el activo fijo del periodo anterior. Y si se dan cuenta, pues no es nada complicadito, simplemente reemplazamos. ¿Qué pasó? ¿Se ha colgado? ¿Sí el internet? ¿Sí el internet? Al reemplazar, vamos a ver, vean en el último rodiolón, dice variación del activo fijo. Creo que, a ver, ¿cuánto sería? 5.500, más la depreciación. Esa depreciación la estoy obteniendo del estado de resultados, menos el activo fijo del periodo anterior, 5.300, sale 700 y es una aplicación. Perdón, voy a contestar. ¿Aló? Permítame. Gracias, Bernina. Ya, papá. Estimados alumnos, háganme un favor. Esa dirección MIF que he puesto en el chat, por favor, cópienlo y envíenlo por WhatsApp a vuestros compañeros. Deben tener ustedes un grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que puedan entrar, por favor.
¿Me han entendido? Profe, estamos entrando por el correo institucional porque por el WhatsApp no entra. Por el correo institucional, ya comuníquenles, por favor. No sé quién nos ha ido a cambiar ¿cómo se le llama? El código, porque a nosotros nos dijeron que ese código no, permanecía intacto durante toda la asignatura y estamos teniendo, por favor, que nos disculpen y que indíquenles pues, cómo deben entrar, ¿ya? Ya, profe, ya. Profesor, hay un inconveniente porque hay varios compañeros que no recuerdan sus contraseñas del correo institucional y por eso están llamando, para que les ayuden a solucionar ese inconveniente. Mire, a ver. El correo institucional para cualquier persona funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, yo soy Daniel Linares. Que le pongan Daniel, o sea, por ejemplo, en vuestros nombres, pues cada cual, pero va a funcionar de la misma manera. En mi caso sería Daniel.Linares @unsac.edu.p. ¿Ya? Por ejemplo, para nuestra delegada Judith Guanto, sería judith.guanto @unsac.edu.p. Aunque creo que en vuestro caso, salvo que les estén utilizándoles el código de matrícula. Sí, el problema es que su contraseña no. Creo que en los alumnos es el código de matrícula. Sí, es el código de matrícula, profesor, pero el problema es la contraseña, no se recuerdan. Mira, la contraseña es el DNI de cada uno, esa es la contraseña. Ahí está, socialicen eso, porque ya que podría ser, es el DNI, tienes razón, es el DNI la contraseña, por favor. Es que lo han modificado, ese es el problema, han modificado varios contraseñas. Ay, Dios, ni que guardaran oro, qué cosas hacen. Bueno, ya, voy a seguir, por favor, porque si no, no vamos a terminar. Estamos simple y llanamente, por favor, aplicando esta fórmula para identificar cuánto es el monto que se va a formar en aplicación. Yo solo utilizaría esta fórmula si en la información del balance aparece activo fijo neto. Si no aparece, va a aparecer así, y ya no la necesitaría. Ya no la necesitaría, porque de frente puedo saber cuánto ha sido el incremento en los activos fijos. Si se dan cuenta, 10.200 menos 9.500 es 700. Entonces ya no tengo que hacerme problema. Mi problema es si no tengo esa información y solamente me dice activo fijo neto. Entonces allí tengo que trabajar con esta fórmula que requiere que vea el estado de resultados, anoten eso y de ahí voy a sacar la depreciación. ¿Ya? De allí viene la depreciación que se va a acumular. De allí viene la depreciación que se va a acumular. Eso es lo que está pasando. Dice, el resultado es el mismo que en el primer caso, pero se obtiene de manera indirecta. Si el resultado de la ecuación fuera negativo, subrayen eso, ¿ya? O sea, en este caso nos ha salido 700. Positivo, aplicación. Dice, si fuera negativo, constituiría un origen. Claro, me estaría diciendo que ha disminuido el activo. En cambio, acá ha aumentado y por lo tanto es una aplicación. Y si no hay cambio en el activo, o sea, las cuentas serían iguales, ¿ya? O sea, acá, ¿qué cosa me diría? Por decir, activo fijo 9.500 y el 2005 9.500, ¿ya? No se incluye en el estado de origen y aplicación. Dice, esto sucede cuando el activo fijo aumenta en una suma exactamente igual a la depreciación en el mismo periodo. Va a ser fácil detectar, no se compliquen mucho, ahorita vamos a llegar. Lo único que quiero es que ya vayan teniendo en cuenta la fórmula que acabamos de
trabajar. Lo mismo, escúchenme, si esto pasa, primer ajuste activo fijo neto, primer ajuste activo fijo neto, si es que me encuentro con eso. Y ya sé que si ha aumentado es positivo esa aplicación. Si sale negativo, la aplicación de esa fórmula es un origen. Y si no aumenta, no lo incluyo. Eso es lo que me está diciendo. Dividendos. Vayan anotando, por favor, anotando. Cuando uno estudia, anota. Todas las tonterías que habla un profesor se anotan. Eso les está pasando a ustedes y me ha pasado a mí. Ahí está el secreto del estudio. No tanto en lo que está en la diapositiva, sino en las tonterías que hablamos. Dividendos. Dice, a veces los pagos de dividendos no se muestran en el estado de resultados. ¿Saben por qué no se muestran? Porque generalmente ese pago está, anoten, en el estado bisagra, o sea, en el estado de cambios en la situación patrimonial. ¿Ya? Por eso no se nota. Dice, en este caso se deben determinar si se pagan. Supongamos que una empresa tiene utilidades netas de 5,000 en el 2005 y el capital contable del año 2004 y del año 2005 es el siguiente. Acuérdense que la palabra capital contable es lo mismo que decir capital o capital social. ¿Qué nos está diciendo? A ver, dice que el capital contable el 2004 y el 2005, acciones ordinarias, pongan, no tiene acciones preferentes, solo tiene acciones ordinarias, que es el caso más común en las sociedades anónimas de nuestro país. ¿Ya? Las acciones preferentes quizás estén en los que cotizan en bolsa, y entonces este es el caso más común de las SAA, o sea, sociedades anónimas abiertas, y de las SAC, sociedades anónimas cerradas. Lo que sí tenemos es el superávit y el total. Entonces ahí tenemos esa información que estaría al lado derecho de un balance, ¿no? Acuérdense, esto es el patrimonio o capital. Dice, en este caso, a ver qué nos está diciendo, el superávit ha aumentado en 3,000 soles, el 2005 33,000 y el 2004 30,000. Este aumento explica la disposición de solamente 3,000. ¿3,000 de qué cosa? De los 5,000 de la utilidad neta. Los restantes 2,000 deben representar en consecuencia un pago de dividendos. Este pago de dividendos es una aplicación de fondos por parte de la empresa. Anoten lo siguiente, por favor, ya vayan tomando nota. Las dos primeras partidas en el caso de orígenes, es la utilidad neta y después viene la depreciación. La utilidad neta y la depreciación. Las dos primeras partidas, porque se hace paralelo, las dos primeras partidas en el caso de aplicación, es primero el pago de dividendos y después el incremento del activo fijo. ¿Qué quieren? Ya me voy a desconcentrar. ¿Qué quieren? Continuamos. Este pago de dividendos es una aplicación de fondos por parte de la empresa. Dice, la siguiente ecuación puede utilizarse para calcular el monto de dividendos pagados cuando estos no se incluyen en el estado de resultados. Ahí dice, dividendos del periodo T es igual a la utilidad neta de ese periodo. ¿Dónde está la utilidad neta? Pongan en el estado de resultados. Menos superávit
del periodo T más superávit del periodo anterior. Por eso aparece T y el otro dice T menos 1. Repitiendo, dividendos del periodo T es igual a utilidad neta del mismo periodo del estado de resultados menos superávit del periodo T más superávit del periodo anterior. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar pues la información que estamos mirando. A ver, me está diciendo que la utilidad neta ha sido 5,000 menos el superávit de ese periodo, si ustedes ven el 2005 ha sido 33,000 más el superávit del 2004 que ha sido 30,000. Haciendo la operación me va a salir 2,000, como es positivo es una aplicación y ahí está la A. ¿Ya? Eso es lo que está pasando, solamente estamos reemplazando y aplicando la ecuación en el caso de dividendos. Dice, si el superávit ha aumentado en una suma igual a la utilidad neta, es porque no debe haber pagado dividendos. En este caso no es necesario hacer el asiento en el estado de origen y aplicación. Por lo tanto, ¿qué significaría eso? Que todo lo ganado como utilidad neta se reinvirtió en la empresa. Cuando estamos en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, especialmente en el primer caso y no se pagan dividendos, ¿ya? Podemos hacer ahuyentar a los accionistas, porque sea como sea, los accionistas quieren que alguna parte de esa utilidad se les pague. Entonces puede ser algo peligroso no pagar dividendos. Ahorita vamos a salir de esto y después van a ver el ejemplo y se les va a aclarar el asunto. Si tenemos un ajuste especial en el caso de los activos fijos netos, si tenemos un ajuste especial en el caso para determinar el pago de los dividendos, también hay un ajuste especial para determinar, ¿cómo se llama?, la venta de las acciones o el retiro de las mismas, ya para determinar la venta de las acciones o el retiro de las mismas. Dice, una empresa puede vender acciones adicionales, retirar acciones existentes o readquirir acciones no pagadas. Puede hacer estas operaciones con acciones preferentes y comunes. La cantidad comprada o vendida puede determinarse calculando los cambios en la cuenta capital social pagado, excluyendo, subrayen eso, excluyendo el superávit. Ahora ahí está con negrita, un aumento en las acciones origina fondos y una disminución es una aplicación de fondos. Dice, en el ejemplo anterior las acciones ordinarias aumentaron en 5,000. Dice, pasaron de 40,000 a 45,000. Acá estamos, acciones ordinarias el 2004 40,000, el 2005 45,000. Este aumento representa una venta de acciones, subrayen eso, por eso es que está aumentando, que se hace aparecer una venta de acciones como un origen de fondos. La venta de acciones, ya les he dicho, sirve para financiarse generalmente, y eso en términos generales es ¿qué cosa? Venta de acciones es un origen, venta de acciones es un origen. Eso es lo que me está indicando. ¿Ya? La siguiente fórmula puede utilizarse para establecer si se ha realizado una venta o una compra de acciones. Y nuevamente aparecen las fórmulas. Ahí dice acciones. Del periodo T, dice capital social del periodo T, menos capital social del periodo anterior, o sea, del balance anterior, menos superávit del periodo T, más superávit del periodo anterior. Al principio parece marciano esto, pero no es difícil memorizar.
Si nosotros aplicamos esa fórmula en base a la información que tenemos acá, el capital social del periodo T ha sido 78,000. Ahí dice total. El capital social del 2004 ha sido 70,000. El superávit del periodo del 2005 ha sido 33,000 y el superávit del 2004 ha sido 30,000. Si nosotros lo ponemos allí, ahí está apareciendo capital social 78,000, menos capital social del periodo anterior 70,000, menos, dice, el superávit del 2005 33,000, más el superávit del 2004, y me está saliendo 5,000. En el momento como es positivo, automáticamente es un origen. Pongan ahí, representa una venta de acciones. Si la empresa, dice, fuera a readquirir o retirar acciones, resultaría un valor negativo, que aparecería como una aplicación. En este caso es positivo y se está poniendo O. Bien. Ahora vamos a entrar de frente al ejercicio de aplicación que finalmente es el que nos debe llevar al objetivo. A ver, dice preparación de un estado de origen y aplicación de fondos. Balances generales de la CIA X, ahí tenemos del 2006 y nos vamos a ir al 2007. ¿Ya? Vamos a reconocer las deudas. ¿Ya? Las cuentas. ¿Ya? Vamos a hacer un resumen de las cuentas. Si tengo el balance del 2006 y tengo el balance del 2007, debo tener el estado de resultados del 2007. Ya, acuérdense, balance general del año T más estado de resultados del año T y el balance más cercano anterior, o sea, del T-1. Esos son los insumos que necesito. ¿Ya? Esos son los insumos que necesito para trabajar esto. Por lo general la información va a estar así, ya va a estar en dos columnas, que lo que cual ya me va a permitir a mí, compararlas, me va a permitir compararlas rápidamente. ¿Qué cosa nos está diciendo que tenemos caja? Me está diciendo que tenemos caja. Ahí ahí nos dice 3,000 a 4,000. Nos dice valores negociables de 200 a 600. Estos valores negociables que de repente en la primera parte de la asignatura las hemos visto nosotros que estaban acumulados en el activo, activo no corriente como inversión en valores. Ocurre porque en los balances que provienen de países que tienen una actividad fuerte en su bolsa de valores, están vendiendo y están comprando, estos títulos, ¿no? Están vendiendo y comprando estos instrumentos financieros en la bolsa de valores. Pueden ser acciones o títulos de deuda, y pueden ser negociados dentro del corto plazo. Ese sería el objetivo, por ejemplo, del mercado alternativo de valores. Entonces, a eso se está refiriendo. A ver, ustedes ya pueden estar chequeando quién está cambiando. Caja está pasando de 300 a 400, valores negociables de 200 a 600. Cuentas por cobrar ha disminuido de 500 a 400. El inventario ha disminuido de 800 a 500. Pagos por adelantado se mantiene igual, 100. Total activo corriente, 1.900, 2.000. Después vamos a los activos no corrientes. Dice, activos fijos netos. Ya me está diciendo fijos netos. Tengo que hacer un ajuste. Dice, ha pasado de 1.000 a 1.200. Total activo, ahí está la suma, de 2.900 a 3.200. Pasivo y capital contable. Cuentas
por pagar ha incrementado de 500 a 600. Documentos por pagar de 700 a 400 ha disminuido. Impuestos por pagar se ha mantenido constante. Pasivos acumulados ha pasado de 0 a 400. Por lo general, anoten esta partecita, los pasivos acumulados son gastos en los que se incurre sin que se hayan registrado. O sea, pueden haber, por ejemplo, salarios por pagar, eso es un pasivo acumulado. Entonces, de repente, no he pagado en su oportunidad y todavía puedo hacer algo con ese dinero. No me parece a mí una práctica adecuada, sin embargo, ahí está apareciendo. Son gastos en los que se incurre sin haberlos registrado. O sea, son gastos que se adeudan de un periodo a otro. Eso es lo que está pasando. Entonces, en estos pasivos acumulados han pasado de 0 a 400. No nos dicen exactamente de qué. Podría ser algo que se le adeuda a un proveedor o que se le adeuda de repente a nuestros empleados. Total pasivo corriente, 1.400, 1.600. Deuda a largo plazo, está pasando de 400 a 600. Total pasivo. Y después está apareciendo el capital. Acciones preferentes, 100, acciones comunes ha disminuido de 500 a 300, el superávit de 500 a 600. Por ejemplo, con esta información que nosotros tenemos, ustedes lo podrían pasar al balance financiero que hemos hecho ayer y también tranquilamente podrían hacer las mediciones financieras. O sea, ustedes ya deberían estar en la capacidad. También con esta información podrían hallar, ¿cómo se llama? Hacer todo lo que han hecho aunque no, acá no nos está diciendo qué cosa hay en inventarios, pero sí podríamos aplicar las razones financieras, ¿Qué cosa dice esa información que está al lado? Dice, en la sumatoria de comparación de los balances se tomó en cuenta a la variación del activo fijo neto, AFN, y el superávit. Estas partidas no intervienen en el estado de origen y aplicación. En caso que figurara el activo fijo y la depreciación acumulada, también se tomaría en cuenta en la comparación. Lo que debe quedar claro es que la cuenta superávit no se toma en cuenta en el estado de origen y aplicación. Anoten, no se toma en cuenta. Y ahorita lo vamos a ver qué cosa pasa con eso. Si hemos reconocido las cuentas de los balances, vamos a revisar al estado de resultados de esta empresa al final del 31. Dice ventas netas 1.000, le están sacando el costo de ventas 500, tiene utilidad bruta 500, gastos administrativos y generales 100, depreciación 100, utilidad operativa 300. Intereses 0, o sea, no se ha apalancado financieramente. Entonces, de frente aparece la utilidad antes de impuestos, 300. A esa utilidad antes de impuestos le está sacando el impuesto a la renta, que es el 50% de acuerdo a esta información, y hallo la utilidad neta, que es 150. Dice, la utilidad neta también se halla de la diferencia de las utilidades retenidas de los periodos considerados. Bueno, en este momento ya tenemos la información que nos da el estado de resultados. Ahora dice, con los estados financieros propuestos se sigue el siguiente procedimiento. Utilizando como base el periodo más antiguo, calcular los cambios en todos los renglones. Después dice, clasificar los cambios del balance en todos los renglones con excepción de los activos fijos netos y el superávit, como un origen o una aplicación. Por lo general, los activos fijos netos requieren de cálculos adicionales y el superávit
no es considerado en el estado de cambios. Un poquito más de aguanten, sufran. Si nosotros tuviéramos, van a hacer eso, por favor, cuando terminemos esta parte, van a agarrar estos dos balances y van a empezar a ver la variación, Que alguien apague su micro, creo que ha abierto un micro algo, y van a ver la variación. Entonces tendríamos nosotros que trabajar cuenta por cuenta. Ahí dice que caja está pasando de 300 a 400. ¿Cuánto ha incrementado? Más 100. Es ¿cómo se llama? Un aumento. ¿En qué cosa? Es un aumento en el activo y por lo tanto es una aplicación. Nos está diciendo que los valores negociables han aumentado en 400. Nuevamente, hemos adquirido más acciones. Estamos aumentando el activo, es una aplicación. Las cuentas por cobrar han disminuido en 100. ¿Ya? Eso es un origen. Por eso está apareciendo O. Los inventarios han disminuido en 300. Ya está disminuyendo un activo. Eso es un origen. Los activos fijos los pagos por adelantado no han sufrido variación. No ha pasado nada. Los activos fijos netos, pónganle, tenemos que trabajarlos aparte. Cuentas por pagar ha incrementado. ¿Qué cosa está incrementando? Cuentas por pagar es un pasivo no corriente, es un aumento del pasivo, dice, es un aumento del pasivo. He utilizado dinero, cuentas por pagar, más 100, un origen. Documentos por pagar, a ver un ratito, ha disminuido en 300, ha sido una aplicación. Los impuestos no ha pasado nada, pasivos acumulados más 400, se vuelve en un origen. La deuda a largo plazo más 200 es un origen. Acciones preferentes no tenemos. Acciones comunes, ¿qué les ha pasado a las acciones comunes? Han pasado de 500 a 600. Hay que trabajar las acciones comunes. El superávit o utilidad retenida que no ingresa. Entonces, haríamos el cálculo para el activo fijo neto. Sin embargo, los podemos hacer para todos. A ver, activo fijo neto. ¿Cuál era la fórmula? Era activo fijo del periodo T, 1200, más depreciación del estado de resultados y menos el activo fijo del periodo anterior. Acá está, 1200, más depreciación 100, 1200, 1300, menos 1000. Eso es lo que se ha hecho. Y sale más 300. Entonces, al ser positivo, es una aplicación. Calcular los dividendos pagados. ¿Qué cosa era? Era utilidad neta. Menos superávit del periodo T más superávit del periodo anterior. Ha salido positivo en 50. O sea, hemos pagado. Es una aplicación. Dice, calcular el cambio si lo hay en las cantidades de las acciones vigentes. A ver, capital social, dice, del periodo 1,
menos capital social del periodo anterior, menos el superávit, más el superávit del periodo anterior ha salido menos 200. Readquisición de acciones, una aplicación. A ver, calculen esa cantidad, están con calculadora, de repente me he equivocado. ¿Dónde termina el asunto? ¿Dónde termina el asunto? El asunto termina acá, donde dice estado de origen y aplicación. Estado de origen y aplicación. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Ustedes ven donde dice orígenes y ve donde dicen aplicaciones. Les he dicho que los orígenes, los dos primeros orígenes son las utilidades netas y la depreciación, y las dos primeras aplicaciones son los dividendos pagados y el aumento en el activo fijo. ¿Ya? El aumento en el activo fijo. Entonces ponemos las cantidades que hemos estado hallando, pues, y acá se empieza a poner lo que hemos hallado, o sea que después de esta utilidad neta y de esta depreciación, ponen ustedes, por ejemplo, ¿qué ha pasado con las cuentas por cobrar? ¿Qué ha pasado por las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar han disminuido en 100, entonces por eso se le pone disminución de cuentas por cobrar. El inventario ha disminuido en 300, han aumentado las cuentas por pagar, y así sucesivamente pongo todos los que son orígenes. En los dividendos pongo primero los dividendos pagados, el aumento en el activo fijo, y después pongo todo lo que he identificado como aplicaciones. La suma de los orígenes debe ser igual a la suma de las aplicaciones. La suma de los orígenes debe ser igual a la suma de las aplicaciones. Tienen que ser iguales. Nota, dice, pagar dividendos significa financiamiento, porque el accionista seguirá en la empresa financiando con sus acciones. Para clasificar las cuentas se emplea el balance general. La denominación de las cuentas está en función del plan contable del país donde proviene la información. Nota, con este cuadro se formula el estado de flujos de efectivo, donde las aplicaciones se restan y los orígenes se suman. El problemita es que yo quisiera saber si ustedes están en la capacidad de hacer esto. Se debe tener en cuenta que dice, los totales de orígenes y aplicaciones deben ser iguales. Segundo, las utilidades netas y la depreciación, que es lo que ya les he dicho, constituyen los dos primeros orígenes. Los dividendos y aumentos en el activo fijo son las dos primeras aplicaciones. El orden en el que se coloquen los restantes orígenes y aplicaciones de caja no tiene importancia. Y después hay que hacer un cálculo. El cambio neto en el capital contable, dice, se calcula agregando ventas de acciones o deduciendo readquisiciones de acciones de la diferencia entre las utilidades netas y los dividendos. Yo le pongo así, anoten, cambio en el capital contable. ¿Qué cosa pongo? Utilidad neta menos dividendos pagados, más menos, dice ahí, más menos acciones, más menos acciones. En nuestro caso, la utilidad neta ha sido 150. El monto de los dividendos que hemos pagado ha sido 50, se resta. Y más menos el cambio en las acciones ha salido negativo en menos 200. El cambio en el capital contable ha sido menos 100, ha sido menos 100. ¿No está El ejercicio terminaría acá. El ejercicio terminaría acá. ¿En el verdurero? En esencia. Ayer en la mañana lo usé. Eso sería el puse asunto. con esa maderita. Yo les Están las estoy papas dejando anterior. una tarea sobre este asunto, pero quisiera ver a qué nivel pueden llegar ustedes. A ver, van a agarrar
Se paralizó. Ya, en la información que les dejé la semana pasada, a ver, por favor, vean en su WhatsApp. Vean en su WhatsApp. Deben tener ahí algo que dicen No está por acá, bro. balance general del baldecito ¿No me SA. volvieron en un lado? Balance general el baldecito SA. Y deben tener información del 2010 al ¿Dónde está 2011. el baldecito? Un ratito, profe. ¿Lo tienen? A ver, busquen, por favor. O les he dejado, inclusive, creo, desde la primera vez. A ver, debe decir, Universidad Nacional San Antonio Abad, Facultad de Ciencias Administrativas en Turismo, Gerencia Financiera 2, doctor Daniel Linares Santos, debe decir 1, entre paréntesis 7, balance general del baldecito SA. ¿Han ubicado? ¿Lo tienen? A ver, hablen. No lo ubico. Lo van a tener que ubicar, si no lo van a hacer por la tarde. Ay. Yo les he enviado hasta 2 balances. ¿No los tienen ahí? ¿Cuándo lo envió, profe? Esto ha debido ser el anterior sábado temprano en la mañana. No está Jerry, ¿no? Yo les he enviado 2. Uno para que hagan el caso de Total. Y ya deben estar trabajando cuando hemos hecho el cálculo del punto de equilibrio. Pues no han recibido eso. A ver, busquen. Deben tener el baldecito, debe decir ahí. ¿No lo tienen? Doctor, nos tiene que dar un par de minutos porque el internet está bien lento y estamos tratando de ubicar los archivos que nos han A ver, enviado. búsquenlo, por favor. Ya, más o menos quiero para que puedan decirme si lo tienen. Debe decir caja y bancos, agarren esto ya para que ubiquen rápidamente. Caja y bancos, el 2010 es 53,000 y el 2011 es 31,000.
¿Ubicaron? No hay, profesor, no. Claro. ¿Cuál es el que tienen? A ver, ¿cuál es el que tienen? Porque yo les he enviado dos casos. No, tienen razón, no hay. A ver, les quería decir lo siguiente. Pónganme atención a esta partecita. Pónganme atención a esta partecita. Están mirando esta diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, Sí. escúchenme. Sí, profesor. Se supone que el total de orígenes representa el 100%. El total de orígenes representa el 100%. ¿Ya? El 100%. La suma de las utilidades netas y la depreciación, o sea, 250, ¿ya? ¿Qué porcentaje es de 1.350? ¿Qué porcentaje es de 1.350? A ver, obtengan eso, por favor. El 18.5%. Perfecto. Ya, ahora escúchenme bien. Cuando ustedes vean un estado de origen y aplicación, ¿ya? Esto se hace automáticamente ahora con el software, lo pueden hacer por días. Pero ¿qué cosa es lo que tienen que fijarse? ¿Y qué porcentaje representa estas utilidades y la depreciación del total de orígenes? ¿Están entendiendo? En este caso, ¿cuánto representa? El 18.5%, ¿ok? Cuando pasa del 20% y se ubica entre el 20 y el 30%, se dice que la empresa es saludable financieramente. Se dice que la empresa es saludable financieramente. ¿Se ha entendido? Repita, por favor, profe. Vuelvo a repetir, miren, estamos viendo orígenes y aplicaciones. Hemos dicho que el total de orígenes es igual al total de aplicaciones. Ya, ahí no hay ningún problema. Si yo asumo que el total de orígenes, 1.350, es el 100%, pongan una regla de 3 simple. 1.350 raya 100%. Y debajito ponen 250, que es la suma de las utilidades netas más la depreciación. 250 sería AX, ¿no es cierto? Hacen una regla de 3 simple y van a determinar que el porcentaje de las utilidades netas más la depreciación llega al 18.51 o 52 de los 1.350. ¿Se está entendiendo? Sí, docente. Ya. Eso que a ese porcentaje se le llama origen proveniente de las operaciones. Origen proveniente de las operaciones. Ahora, cuando ese origen proveniente de las operaciones se sitúa entre el 20 al 30%, en este caso está debajo del 20%, cuando se sitúa entre el 20 al 30%, puede ser 22, puede ser 23, 25, ¿ya? Se dice que la empresa es saludable financieramente. Se dice que la empresa es saludable financieramente. Ahora, escúchenme esta partecita. ¿Cómo leerían ustedes este origen
este estado de origen y aplicación, o sea, ¿cómo lo interpretarían? Anoten lo siguiente, ¿bien? Lo prudente y lo recomendable es, dos puntos aparte, en los orígenes, aparte, guión, disminución de cuentas por cobrar, disminución de inventarios, en las aplicaciones, incremento de activos fijos, otro, incremento de valores negociables, y el último, disminución de cuentas por pagar y similares. Entonces, cuando ustedes ven que fundamentalmente los orígenes, ¿ya?, han servido para se han originado para disminuir cuentas por cobrar y disminuir inventarios, y las aplicaciones se han ido en incrementar activos fijos, incrementar valores negociables y disminuir cuentas por pagar y similares, pueden ser documentos por pagar, etcétera. Quiere decir pues que la empresa está teniendo una gestión financiera buena. Para eso sirve esto. Y lógicamente para detectar el origen proveniente de las operaciones. Ya. Ahora, escúchenme una cosita entonces. Quiero que me hagan esto, pero que se comprometan. Es necesario para trabajar con esto que se estudie, o sea, no lo podemos hacer. Entonces, ahora los voy a dejar, escúchenme bien, pero van a hacer una lectura dirigida entre ustedes desde el principio. Y me gustaría, si es posible, que les sacaran fotocopias a lo que son los orígenes, a lo que son las aplicaciones, para que puedan comparar de frente con la información que está acá. Y ustedes a ojo cerradito puedan decir, de 300 a 400 es más 100, ¿y qué cosa es? O sea, que ustedes puedan clasificar las cuentas, ¿no? O sea, para que vayan estudiando. Y de esa forma rehagan el ejercicio que hemos hecho, reháganlo, para que lleguen pues hasta este cuadro, ¿ya? Para que lleguen hasta este cuadro, ¿ya? Rehagan, por favor, y calculen y vean cómo se ha hallado esto. Vuelvo a repetir acá, dice utilidad neta menos dividendos más menos, o sea, más / menos acciones, de lo que haya hallado en las acciones. ¿De dónde viene eso? De esta parte, de la tercera fórmula que está con más negrita. Ahí dice menos 200 y es una aplicación. ¿Ya? Hagan un repaso. De manera que más tardecito les voy a enviar un ejercicio para que trabajen y para que lo sustenten mañana, con nota, ya, para que lo sustenten, pero pónganse a estudiar esta partecita, porque sí requiere que se estudie, o sea, no es tanto de aplicación, hay que memorizar algunas cosas, ¿ok? Nos vamos a encontrar, a ver, perdón, antes de que termine, pregunten por favor todo lo que deban preguntar. Y si no, por favor, yo pienso que primero deberían darle una lectura serena al asunto.
¿Estamos de acuerdo? Doctor, sobre la clasificación de los cambios en el balance, usted mencionó que las acciones comunes, ¿de dónde lo vamos a determinar? Acá dice menos 200. Acá, mire. Acá está. Apliquen la fórmula, esta fórmula que está apareciendo acá, esa es la fórmula. O sea, automáticamente trabajen con la fórmula del activo, del cambio, porque me está apareciendo activo fijo neto, deben hacer eso. Calculan así también los dividendos y acá en la tercera fórmula está apareciendo el cálculo del cambio en las acciones, ¿ya? Primero denle una leidita a la teoría, especialmente a qué cosa se le llama origen y a qué cosa se le llama activo. Internalicen un poquito las tres fórmulas de ajustes y quiero que ustedes lleguen acá y empiecen a trabajar en esta diapositiva, así cada uno personalmente, y traten de identificar a qué le van a llamar, ¿cómo se llama? Aplicando las reglas, a qué le van a llamar origen y a qué le van a llamar activo. Hacen eso sin mirar y después comparan con lo que está acá. Acuérdense que la cuenta superávit no interviene en este estado, no interviene, o sea, no importa que haya incrementado en 100, no interviene, ¿ya? No interviene. Y si ustedes ven en esta diapositiva activos fijos netos es porque necesita hacerle su ajuste. Donde dice acciones comunes, háganle su ajuste. Y para saber cuánto de dividendos han pagado, también le hacen su ajuste. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Pónganse, por favor, a darle una leidita, porque sí, esto es una cosa, como les digo, ya un poquito mayor, que rara vez les enseñan, pero es útil que nosotros sepamos cómo leer el estado de origen y aplicación, porque como se están dando cuenta, finalmente al analista le permite saber si la empresa es saludable o no es saludable, y le permite saber en qué ha utilizado el dinero de la empresa, si la ha utilizado en disminuir cuentas por cobrar, en disminuir inventarios, si ha significado aumento de activos, aumento de valores negociables, si la ha utilizado para disminuir sus cuentas por cobrar, ya podemos tener pues nosotros una mayor visión de cómo analizar estas cosas. En el fondo es demasiadamente importante, ¿ok? Bien, chicos, los voy a dejar para que se pongan a estudiar, porque esto ya no, en realidad hay que estudiar. Nos vamos a ver, por favor, a las 4, pero en el transcurso de esto le voy a mandar un mensajito a Judith diciéndole que ya les he enviado un ejercicio que es de la misma cosa para que también lo trabajen, ¿ya? ¿Está bien? Doctor, el ejercicio que vamos a realizar para mañana es el que nos va a enviar Judith recién. No, el ejercicio les voy a enviar de acá una hora, pero lo van a hacer hasta mañana, y mañana el domingo a las 9 lo presenta el que quiera. ¿Me están entendiendo? Así como hemos hecho con el otro, así. Pero ahora lo que quiero es que rehagan este ejercicio que hemos hecho, porque es necesario que lo rehagan estudiando. ¿Estamos claros? Entonces, ahora se ponen a estudiar este ejemplo. Y de acá a una hora más o menos les voy a enviar un ejercicio para que ustedes vean si ya están en la capacidad de hacerlo. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Y ese ejercicio que les voy a enviar lo van a sustentar mañana domingo, porque en la tarde vamos a trabajar con otro tema. ¿Listo? Listo, profesor. ¿Ya? Ahora, escúchenme bien. Para la tarde quiero lo siguiente, escúchenme bien porque para que la cosa sea más fácil. Yo entiendo que esto ya es un poquito, al principio parece pesado, pero ya es algo más elaborado. Escúchenme bien, a ver dónde estamos. ¿Encontraste, brother?
Ay, ¿por qué me echas la culpa a mí hoy? Ya. Si no sé qué hacer hoy. Esta diapositiva que dice acá, esta diapositiva que están viendo, más esta. Está fácil, pero... Ya, hasta acá. A ver, voy a volver a repetir. Condiciones básicas, dice ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hasta antes de esto que dice planeación financiera, me gustaría que lo tengan impreso para que podamos, ¿cómo se llama? Para que podamos analizar rápidamente el cuadrito que les voy a presentar, que es este, porque si no, se les va a complicar. Esto es lo que vamos a trabajar, vamos a hacer pronóstico financiero, ¿ya? Y acá van a estar los condicionantes de ese pronóstico financiero. Pero en las diapositivas esas que les estoy mostrando, les estoy poniendo el razonamiento para que ustedes puedan hacerlo, ¿ya? Entonces, para que puedan estar viendo directamente tanto a la pantalla como a esto que les estoy mostrando, y se les facilite, ¿ya? Eso es lo que quisiera. Ahora, si le pueden sacar a todo el tema, sería mucho mejor todavía. O sea, estaríamos hablando de dónde. Acá, planeación, pronóstico financiero. Hasta acá sería, ¿ya? ¿Me han escuchado? Sí, profesor, sí. Ya, pero por favor, en este momentito, de repente mañana lo repetimos, no hay ningún problema. Lo que yo quiero es que se pongan a estudiar, por favor, el asunto del estado de origen y aplicación. Nos estamos viendo a las 4, ¿ya? Nos estamos viendo a las 4. Okay, y más o menos a golpe de la 1 les estoy enviando el ejercicio, ¿ya? Okay. ¿Está claro? Claro. Sí. Sí, profesor. Ya, a ver un ratito. Ya, están, acá veo 33 personas, por favor, listo. Ok, entonces los estoy viendo a las 4 y a estudiar se dijo, tengan la bondad, si no estudiamos no vamos a poder hacer esa partecita. Ya lo estoy viendo ahí, creo a Jerry, que se ha integrado, ¿ya? Entonces le voy a enviar a Jerry y a Judith el ejercicio para que lo socialicen. Más o menos a una hora y media les estoy enviando, ¿listo? Ok, profesor. Okay. Entonces listo. A las 4 en punto, a las 4 nos estamos viendo, ¿ya? Ya, 4 en punto. ¿De dónde vamos a imprimir? Ok. Ya, profe. No, si pueden imprimirlo nomás, pues no se compliquen. Le digo para facilitar. Si no pueden salir, mejor no salgan, no se hagan problemas. Solamente les digo, pues, que a veces es complicado estar moviendo la diapositiva de un lado a otro, porque para que puedan entender más fácilmente. Ese es el asunto. ¿Desde dónde dijo? ¿Ah? ¿Desde dónde dijo para imprimir, doctor? Chicos, todo lo que es planeación financiera. Todo lo que es planeación financiera. No, pronóstico financiero, les he dicho, pronóstico financiero. A ver, otra vuelta. ¿Por qué son así? Malos son, ¿eh? Ya, desde acá. Ahí dice. Acá dice planeación pronóstico financiero. Exacto. Pronóstico financiero, creo que todavía había estado con... Dice, página 112, lo deben tener ustedes. 113, 114, 115, 116, y esto es lo que está explicando a todo lo que hemos razonado hasta antes de esto. Ya, hasta antes de esto. Para que se nos facilite el aprendizaje. ¿Listo, chicos? Señoritas, nos estamos viendo a las 4 en punto. Permiso. Compañera Judy, Wendy, Raimundo. Flora Stocasa, no se